Fíjate, hoy te vengo a hablar de un tema altamente controversial. Controversial, pero que además ha creado una curiosidad muy grande, no solo entre la juventud que no lo vivió, sino también en muchos de los que vivimos esa época. Y lo voy a hacer porque alrededor de todo ese fenómeno social y criminal, porque eso es lo que fue, se ha tejido toda una narrativa que casi que es mitológica y que gusta. Los medios han vendido esa narrativa, documentales, películas, ahí tienen a Scarface, declaraciones específicas y muchísimos otros materiales, prensa escrita, donde quiera. Fue un tema altamente escuchado porque era muy sensitivo. Entonces, yo puedo hablar de eso porque viví esa época. Estuve dentro de un círculo muy estrecho, muy cerrado, muy hermético, que me permitió observar el modus vivendi, el modus operandi y las funciones reales de los personajes de la época. Y eso lo quiero desmontar porque en honor a la historia y a la verdad hay que sacarle a todo ese periodo que fue una desgracia, porque hubo muerte, hubo corrupción, hubo prostitución, hubo juego ilegal y toda una serie de factores alrededor de esa actividad, pero que en mi opinión está sacado de proporción, porque esas narrativas obedecen a intereses específicos, tanto de los medios, porque vende, pero también de las autoridades, que liqueaban o dejaban salir información de manera estratégica para influenciar en la mente de la población. Toda guerra contra una actividad necesita adeptos. Y esos adeptos tienen que ser convencidos de que están actuando a favor del bien y la seriedad social. En ese tiempo hubo mucha actividad económica en un mercado subterráneo que fue el que sacó a Miami de ser una ciudad pueblerina prácticamente a la gran metrópoli que es hoy en día, porque el flujo de capital fue tan grande que de ahí se creó otro proceso más corrupto todavía, que fue el hecho de la droga financiando actividades comerciales que iban desde el banco hasta la construcción de viviendas. Y es muy complejo. Sin embargo, como dije anteriormente, los medios han creado alrededor de eso un mito, porque ese mito es más vendible. Y es muy difícil luchar contra un mito, yo lo reconozco, pero de alguna manera hay que irlo desmontando, porque la historia es solamente útil y enseña cuando es accurate, cuando es exacta. Y eso, como dije anteriormente, está sacado de proporción completamente. Por ejemplo, te han vendido a los protagonistas de esos hechos como grandes personajes prácticamente hollywoodenses. Tienes ahí el caso, por mencionar dos nada más, de Salvador Magluta y Willy Falcón. Dos muchachos del exilio, jóvenes de origen pobre, que entraron en ese negocio, se volvieron millonarios y la vida los puso en situaciones que fueron de alguna manera activistas o protagonistas del fenómeno. Pero nunca fueron esos grandes mafiosos a los que la prensa ha diseñado y ha creado. Yo los conocí a ambos y más adelante
te voy a dar mi versión y mi opinión de las cosas que pasaron. Pero primero te voy a hacer un preámbulo para que sepas de dónde vengo. En el año 80 yo trabajaba en una compañía de finanzas que hacía préstamos, porque yo procedía del sector bancario. Entonces, yo tenía una autoridad de préstamo hasta de $500,000 con autonomía total. Solamente yo hacía el credit analysis, el credit investigation, yo tomaba la decisión y si había que hacer un appraisal de una propiedad, manejaba la situación y lo ordenaba. Pero al final del día, yo decía, le voy a prestar $300,000 a Pepito García y no tenía que pedirle permiso a nadie, aunque el dinero no era mío, por supuesto. El caso es que un día, estando trabajando ahí, me llama una amiga y me dice, Rómulo, tengo un amigo que es multimillonario. Yo sabía que ella era muy exagerada, pero de todas maneras era mi amiga y yo la sobrellevaba. Me dijo, y tengo un amigo multimillonario que necesita que le prestes $200,000. Yo le dije, Teresa, pero ¿para qué un multimillonario necesita que yo le preste $200,000? El hombre está forrado de billetes. Y me dijo, no, él tiene ciertas necesidades, ayúdalo, por favor, hámelo como un favor personal. Y en fin, me mandó al individuo, el individuo vino a verme. Le decía en el Guajiro, no voy a decir nombre original, porque número uno, no quiero perjudicar a nadie, y número dos, no estoy autorizado para disclose la identidad de una persona. De manera que vino el individuo a mi oficina, se sentó, llenó la documentación, firmó los papeles, se fue. Yo hice la aprobación y al día siguiente ya tenía el cashier check ready y lo llamé para que viniera. Vino, le entregué su cashier check y me dijo, ¿no hay aquí un lugar donde podamos tomar un café? Sí, cómo no, ahí había un restaurante peruano en el mismo shopping y fuimos. Tomamos el café y él fue muy extrovertido, habló muchísimo conmigo, pero en un punto dado sacó un sobre del Ocean Bank, no se me va a olvidar, ese sobre azulito, y me dijo, mira, aquí hay $10,000 para ti. Y yo le dije, no, yo no te puedo aceptar eso, porque primera que yo no sé realmente ni quién tú eres, no te disgustes, pero esa es la gran verdad. Y segunda, porque es ilegal. Y tercera, porque esto fue un favor que le hice a Teresa. Y si te cobro $10,000 ya no hay favor, es justamente una transacción de negocio. Él no insistió, se guardó su dinero en el bolsillo de la guayabera que traía puesta y pocos minutos después se fue. Yo no le podía aceptar aquello porque tenía además miedo por las mismas noticias que escuchaba en la prensa y en los medios en general sobre personas que aparecían muertas en los maleteros de los automóviles, cadáveres tirados en los Everglades y todo producto de traiciones y rivalidades en el mundo de la droga y el tráfico. Así que se fue y no supe más de él por alrededor de 2 años o 3, no recuerdo con exactitud. Creo que fue un poquito más de 2 años. Pero en ese medio tiempo yo renuncié a la financiera y abrí un negocio de videos y películas de videocassette. También vendía cámaras fotográficas y de filmación, etc. Pero yo tenía una situación muy difícil. Un día vendí $18 en todo el día. Y ahí hacía falta vender como $380 diarios para cubrir nada más que los gastos del día. Así que estaba muy feo todo. Yo ya no tenía, cuando puse la alfombra, la alarma y todos los requerimientos de la ciudad, ya no tenía dinero para comprar inventario.
Pero algo tenía, pero vino una señora y me compró un Betamax, que era lo que se usaba en aquella época. Entonces se lo fui a llevar al automóvil de una señora mayor, y cuando le estoy llevando el carro, el Betamax al carro de la señora, pasa el guajiro, el individuo al que le había hecho el préstamo. Y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bien, aquí, ¿cómo te va en la financiera? No, ya no estoy allí, puse un negocio aquí, le expliqué. Y me dijo, déjame entrar, chico, voy a pasar. Y pasó. Estuvo ahí, miró todo, observó 2 o 3 películas, haciéndose el muy interesado. Y al final me dijo, mañana voy a venir por aquí porque mi mujer es fanática de las películas y de la filmación, porque yo también vendía cámaras. Y la voy a traer por aquí porque de esa manera la voy a complacer y va a pasar un tiempo bueno. Así que mañana vengo por aquí. Se fue y yo nunca pensé que iba a volver. Eso me pareció que era un cumplido, como dicen los cubanos, un tentempié, un chupete para que me entretuviera. Pero no, al otro día cuando llegué el individuo estaba en la puerta de la tienda antes de que yo abriera, con la esposa. Abrí, sentí la alarma y él le dice a la esposa, mira, entra, ve viendo películas y eso, que tengo que ir al carro un momentico. Y fue a su carro. Yo entré y seguí articulando todo lo que necesitaba que funcionara. Y como a los 10 minutos regresa. Venía con un maletín de esos que parecen metal, pero que en realidad es un material diferente, pero grande. Y cuando entró me dijo, sin mucho preámbulo, me dijo, ¿tienes un lugar aquí donde podamos hablar privadamente? Le dije, bueno, aquí nada más que privadamente hay el baño y un cuarto que yo tenía allí para las películas triple X. Fuimos al cuarto triple X. Cuando llegamos ahí me dijo, porque el tipo era expresivo de esta manera, me dijo, mira, tú me dijiste ayer que te iba bien aquí, pero yo sé que tú te estás cagando de hambre aquí y necesitas una mano. Yo te la voy a dar porque tú me la diste a mí también. Y me trajo $500,000 en ese maletín. No se los quería aceptar, pero era una tentación terrible porque la situación económica que yo estaba enfrentando y la debacle que se me venía encima no permitía esa negación de manera sólida. Entonces, al principio le dije, mira, no te puedo aceptar eso, tú sabes que yo no sé, ni siquiera te lo voy a poder pagar. Y una serie de argumentos y me dijo, mira, estas palabras, si te da la gana, pero con otra lexicología, me dijo, si te da la gana me lo pagas, y si no, no. Pero fíjate, yo no estoy en la cárcel por ti, porque aquel dinero que me prestaste me sirvió para justificar problemas que tenía con el FBI y con el IRS. Y hubiera ido a la cárcel. En realidad el dinero no me hacía falta para mí, pero sí para resolver ese problema. No me cobraste un centavo y ahora es tiempo de que yo te pague a ti. Me quedé estupefacto, pero era algo que me convenció. Me convenció porque no era fácil. No era fácil. Aparte, yo me quise dejar de convencer. Así que, bueno, se fue. Me dejó aquel dinero allí y yo me quedé con la boca abierta, sorprendido. Dije, ¿este tipo está loco o qué pasa? Para él $500,000 era peanuts. Pero para mí era muchísimo. Y yo amplié la tienda, compré inventario, me trasladé hasta el segundo local que seguía, abrí un liquor store ahí y después un discount. Y me estaba yendo muy bien, estaba ganando mucho dinero. Como a los 2 meses ya yo le tenía reunidos $50,000. Y se lo llevé a una oficina que él tenía allá en una guardilla en la calle Flagler. Entrabas al lugar y te parecía que ese era el ático de una casa pobre, pero cuando entrabas era toda una oficina lujosa, a todo montar. Nadie la detectaba, ahí no entraba casi nadie y no sabían que eso estaba detrás de aquella pared.
caso fue que le llevé los $50,000, una muchacha que había abajo me introdujo y me dejó para subir. Había hablado con él ya previamente. Y le dije, bueno, mira, vengo a traerte $50,000 del dinero que te debo. No, a mí no me traigas $50,000 ni 25 de eso. Si tú me vas a pagar, cuando tú tengas todo el dinero, tú vienes y me lo traes. Y nada, me fui de ahí. Y fui y articulé todo lo que podía. Pero la realidad fue que me empezó a ir muy bien. Prosperé, ganaba dinero, tenía un negocio próspero. Y un día se me apareció, cosa que nunca había hecho después que me dio el dinero ni una vez. Me apareció ahí y me dijo, quiero hablar contigo. Y bueno, comenzamos a conversar y él me dijo, mira, yo tengo un negocio internacional que me da mucho dinero. Nunca me dijo lo que era, pero me lo dijo, pero después. Pero también tengo unas fábricas de muebles. Yo traigo muebles John Turano de Italia, los ensamblo aquí, los repartimos por todos los Estados Unidos. Pero ese es un negocio adicional que yo tengo. Sin embargo, me están robando descaradamente porque no puedo dedicarme a eso. Necesito una persona con un background como el tuyo de contabilidad y administración para que me ayude y me ponga todo bajo control. Si lo aceptas, te voy a dar $10,000 mensuales, el carro y la gasolina. Se lo acepté y empecé a trabajar con él. Primero en funciones puramente contables, vamos a ponerlo de esa manera, y administrativas. Y después tuve que pasar a otro stage, a otro nivel, que te lo voy a contar en el próximo video, porque esto ha sido nada más que una introducción. Va a ser largo e interesante. Gracias por el tiempo.